Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos a un pueblo llamado Emaús, situado a 11 kilómetros de Jerusalén. Caminaban comentando lo sucedido. Conversaban y discutían. Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿y de qué vienen hablando por el camino tan tristes? Uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado estos días en Jerusalén. Él preguntó: ¿qué cosa? Ellos respondieron: lo de Jesús Nazareno, profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y el pueblo. Los sumos sacerdotes y los jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, ya han pasado 3 días que estas cosas pasaron. Es cierto que algunas mujeres del grupo nos han desconcertado. Fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes, qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, siguiendo con todos los profetas, explicó los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo donde se dirigían, hizo como que iba más lejos, pero ellos le dijeron: quédate con nosotros, porque la tarde está cayendo, ya está por oscurecer. Entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se desapareció. Y ellos se decían: con razón, nuestro corazón ardía mientras él nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente, regresaron a Jerusalén, donde estaban reunidos los 11 con los compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor, se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo conocieron al partir el pan. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Hermanos, este es el día que actuó el Señor. Y como dice el Salmo,
la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Todo lo acontecido en estos días del gran triduo pascual, que hoy llega a su culmen, fue anunciado por las páginas del Antiguo Testamento en la Santa Escritura. Los profetas escribieron estas cosas, que el Mesías iba a padecer, que ese Mesías y Señor anunciado, anhelado, esperado, lo iban a acusar, lo iban a calumniar y lo iban a colgar de la cruz. No solamente los profetas lo dijeron, el mismo Jesús muchas veces predicando con toda claridad anunciaba estos hechos que iban a pasar. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, sea entregado en manos de los pecadores, y lo van a azotar, se van a burlar de él y lo van a asesinar colgándolo de la cruz. Pero siempre añadía Jesús, al tercer día resucitará. Siempre dicen los evangelios que cuando Jesús exponía estas cosas, los discípulos evadían el tema. Los discípulos no querían oír estas cosas, no las entendían. No solamente el grupo de los cercanos a Jesús, sino los mismos que se supone que interpretarían las Escrituras, no reconocían ni caían en cuenta de ese misterioso plan de Dios en el que el Mesías tenía que sufrir mucho y tenía que morir por nosotros. Al llegar nosotros a este domingo, el gran domingo del año, por el cual le llamamos Dies Domini, que significa Día del Señor, estamos celebrando ese triunfo de Jesús sobre la muerte. Varias veces le pidieron señales a Jesús los fariseos, los sumos sacerdotes. Recordemos aquel pasaje cuando Jesús sacó a latigazos del templo a los mercaderes. Cuando se calmaron las cosas, le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Danos una prueba que tú tienes autoridad para actuar de esta manera. Y dice aquel pasaje del Evangelio que Jesús les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo voy a rehacer. Por supuesto que aquellos escribas y fariseos lo veían como loco. Más de 40 años se ha dilatado en la construcción del templo y tú nos vienes a decir que lo vas a construir en 3 días. Pero Jesús hablaba de su propio cuerpo, de su templo, de él mismo. Y así sucedió. Colgaron a Jesús de la cruz. Verdaderamente murió Jesús en la cruz, el Hijo de Dios, y muere para que en la obediencia perfecta a la misión que su Padre le encomendó por amor al mundo, nos abriera las puertas del paraíso que se habían cerrado a causa
del pecado de Adán y de toda la humanidad. Por eso es que este misterio de la resurrección del Señor es un misterio que se afirma con toda la patrística y con todos los grandes teólogos y escrituristas de todos los tiempos. Esta es la nueva creación de Dios. Así como aquel Adán viejo nos empujó al sufrimiento, nos desterró del paraíso, hizo que sufriéramos, metió toda la tragedia en el mundo y por ello nos llegó la muerte. Así, en Cristo, nuevo Adán, se recrean todas las cosas. Por Cristo resucitado es que nosotros podemos llegar a la casa del Padre. Es que podemos nosotros aspirar a no morir nunca, a tener vida eterna. He querido poner en esta tarde del domingo de Pascua esta narración hermosísima de los discípulos de Emaús en el Evangelio de San Lucas. Y comienza diciendo el relato: el mismo día de la resurrección, es decir, hoy, iban dos discípulos a un pueblo llamado Emaús. Estos dos discípulos iban cabizbajos, iban tristes, iban frustrados. Eran discípulos de Jesús. Ellos esperaban, como se lo dicen al que les acompaña y no lo conocen en un primer momento, que ellos aguardaban que este Jesús fuera el libertador de Israel. Lo que pasa es que los discípulos no habían entendido de qué clase de libertad es que Jesús nos trajo, es la que Jesús nos alcanzó, la que nos dio. Ellos pensaban en un libertador político. Y Jesús, dice el relato, que en este día de la resurrección comenzó a explicarles las escrituras a estos dos discípulos, a Cleofás y a su compañero. Llama la atención que Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes, qué duros para entender las escrituras. Los entendidos de Biblia y de Sagrada Escritura ven en esta narración una celebración de lo que es la Eucaristía. Están clarísimas las dos partes que nosotros realizamos hasta hoy cuando venimos aquí a celebrar la Santa Misa. La primera parte es la explicación de los textos sagrados. Jesús mismo les explicó a ellos cómo los profetas anunciaban que el Mesías tenía que sufrir, que iba a ser entregado en manos de los pecadores, que lo iban a matar y que iba a resucitar. La plática se volvía muy interesante. Llegaron ya a su destino los dos discípulos y Jesús hizo como que iba a seguir su camino. Pero le rogaron a aquel forastero que no lo conocían: quédate con nosotros, ya está oscureciendo, quédate con nosotros. Este relato es maravilloso porque cuando Jesús se sienta a la mesa a la hora de la cena, el relato dice las mismas palabras que se usan y que nosotros pronunciamos en la Eucaristía. Tomó el pan, lo partió, se lo dio y se les abrieron los ojos. Conocieron que aquel era Jesús resucitado, el que se les había manifestado.
el que estaba explicando las Escrituras y partiendo el pan con ellos. Yo quiero que en este domingo de Pascua nosotros no solamente nos quedemos celebrando esa victoria de Jesús sobre la muerte, sino que le pidamos a Él que lo podamos reconocer en la Eucaristía, que lo podamos reconocer en los sacramentos, que podamos reconocer a Cristo resucitado vivo en todos y cada uno de los hermanos de nuestra comunidad. Bien es cierto que nos alegra esta gran solemnidad. Es el centro, es la razón de nuestra fe, porque como dice el apóstol, si Cristo no hubiera resucitado, no tendría sentido todo esto. Vana sería nuestra fe. Seríamos los más desdichados, los más desgraciados. Pero no, Cristo resucitó. Y nosotros estamos destinados a resucitar con Él. Tenemos que considerar dos momentos en los que podemos decir que hemos sido invitados a resucitar con Cristo. El primero de ellos es en esta vida temporal. ¿Saben ustedes cuándo resucitamos con Cristo? Cuando abandonamos la vida de pecado, cuando dejamos la soberbia, el egoísmo, la lujuria, los negocios sucios, la usura, la ira, la gula. Cuando sacamos y desterramos del corazón todos aquellos sentimientos negativos y de oscuridad que no permiten que nosotros demos testimonio de creer en Jesucristo. Ese es el primer momento en que nosotros debemos ir pregustando aquí la alegría de la resurrección. Qué tranquilo se vive cuando uno tiene el corazón libre de pecado, cuando uno no tiene resentimientos, odios, rencores en el corazón, cuando no estamos atados a alguna pasión dominante que nos humilla y que no permite que nosotros vivamos en la libertad de los hijos de Dios. Y la segunda resurrección, la que queremos alcanzar por la gracia de Dios, por los méritos de Jesucristo, es aquella que nos da la vida eterna cuando terminamos los días de la peregrinación en este mundo. Cuando rezamos el credo, nosotros decimos: creo en la resurrección de los muertos. Efectivamente, hermano, así como Cristo resucitó, todos vamos a resucitar. Unos para tener vida eterna y ser eternamente felices con Él en el cielo, con los seres queridos, con los familiares, con los santos, aquellas personas que han vivido aquí luchando contra el pecado y tratando de vivir en obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Ir a esa vida eterna, a ese cielo, ahora es posible porque Jesucristo nos ha abierto esas puertas que estaban cerradas por el pecado. Pero cuidado, porque también otros han de resucitar, no para ir a la vida eterna, sino para perecer eternamente lejos de Dios en la condenación, en el infierno. Hoy día de gozo, día de alegría, demos gracias a este Dios que nos ha dado la victoria en la persona de su Hijo Jesucristo. Pero pidamos también a este buen Dios que nos dé la gracia de ser fuertes y de presentar la lucha cada día en este mundo, para que cuando terminen nuestros días aquí, podamos volar, gozar en la presencia de Dios para siempre en el cielo.
termino con lo siguiente. Hermanos, no se nos olvide, en esta vida estamos temporalmente, nuestra alma es eterna. Cuando este cuerpo muere, baja a la sepultura. Del polvo venimos y al polvo volveremos, dice la Sagrada Escritura. Pero el alma vuela a Dios para recibir el premio o el castigo según sus obras, según su modo de vida. Que los días de la vida nuestra aquí nos hagan mantener la vista en las realidades eternas, en el cielo, no en esto que pasa rápido, no en esto que nos engaña con espejismo y nos seducen los enemigos del alma para que la perdamos para siempre. No, volvamos la mirada a lo alto y así como confesamos que Cristo vive porque ha resucitado, no se nos olvide que también ustedes y yo hemos sido llamados a vivir eternamente con Cristo. Para los cristianos, cuando vamos al cementerio y dejamos los restos de nuestros familiares, de nuestros amigos, sabemos que ese no es el fin. Sabemos que el alma vive y que el alma está con Dios si ha vivido en este mundo ajustada en obediencia, en servicio y en amor a Dios. Que Cristo resucitado ilumine nuestra vida y nos alcance el gozo eterno. Amén.